Hola a todos, y bienvenidos a este espacio donde desentrañamos las historias más intensas y reveladoras del mundo de las celebridades. Hoy, nos adentramos en la vida y obra de un hombre que, más allá de los reflectores, ha enfrentado tormentas que pocos imaginan. Hablamos de Alfredo Castro, actor, director de teatro y uno de los rostros más respetados de la cultura chilena. Nacido en Santiago de Chile, un 19 de diciembre de 1955, Alfredo Castro construyó una carrera marcada por la dedicación, la disciplina y un profundo compromiso con las artes escénicas. Su nombre se convirtió en sinónimo de calidad interpretativa, con personajes que dejaron huella tanto en el teatro como en el cine y la televisión. Pero detrás de la ovación y el reconocimiento se tejía una trama mucho más íntima y frágil. La noticia que cambió el curso de su vida llegó sin previo aviso. Un diagnóstico médico tan breve como contundente irrumpió en su rutina: cáncer de tiroides. Aquellas palabras no solo pusieron en pausa los proyectos profesionales que tenía en marcha, sino que sumieron a su entorno más cercano en una angustia silenciosa. Familiares y amigos se movilizaron, buscando respuestas, opciones, segundas opiniones. En medio de ese caos emocional, Alfredo se mantuvo en pie, como si su temple en el escenario se trasladara a la vida real. El impacto inicial fue devastador. No se trataba solo de la amenaza a su salud, sino del vértigo de ver cómo todo lo planificado podía derrumbarse en cuestión de días. Y sin embargo, entre la incertidumbre y el miedo, surgió un dato que lo cambiaría todo. La detección había sido temprana. Los médicos hablaban de un tratamiento posible, de un margen para luchar. Esa pequeña rendija de esperanza fue suficiente para que Alfredo adoptara una postura firme. Enfrentar la enfermedad con la misma intensidad con la que había vivido cada papel sobre el escenario. En esta etapa, su vida privada y su figura pública se entrelazaron de forma inevitable. Aunque siempre había protegido su intimidad, el peso de la noticia hizo que se filtraran rumores y comentarios. Algunos medios, ávidos de titulares, insinuaban que su carrera podría estar llegando a su fin. Otros, más cautelosos, subrayaban su fortaleza y su capacidad para superar obstáculos. Lo cierto es que Alfredo no buscó protagonismo en su enfermedad. Prefirió concentrarse en el proceso, lejos de los focos, rodeado de quienes realmente importaban. Mientras tanto, la comunidad artística chilena se volcó en gestos de apoyo. Compañeros de trabajo, directores y jóvenes actores que lo veían como un mentor, hicieron llegar mensajes y muestras de cariño. Era un reconocimiento tácito a todo lo que había aportado al teatro y al cine nacional. Para muchos, su lucha personal se convirtió en una metáfora de la resistencia cultural frente a un panorama cada vez más adverso. Pero el cáncer no solo es un desafío físico, es una prueba emocional que confronta a la persona con sus miedos más profundos. Alfredo habló en contadas ocasiones sobre esa sensación de fragilidad, sobre la conciencia repentina de que la vida puede cambiar en un instante. Lo hizo con la serenidad de quien entiende que la vulnerabilidad también es parte de la condición humana. Y tal vez por eso, sus interpretaciones posteriores cobraron una fuerza distinta, como si cada escena llevara impreso el sello de esa experiencia límite. Con el paso de los meses, los tratamientos comenzaron a dar resultados. No fue un camino fácil. Hubo días de fatiga extrema, de malestar físico y de silencios prolongados. Sin embargo, cada pequeña victoria, cada examen médico que mostraba mejoras, cada palabra de aliento, reforzaba su determinación. La figura de Alfredo, antes admirada por su talento, ahora inspiraba respeto por su valentía. Su historia nos recuerda que la vida de una celebridad, por más luminosa que parezca, está atravesada por los mismos desafíos que cualquier otra, que detrás de la cámara y de los aplausos hay personas que enfrentan diagnósticos, miedos y batallas silenciosas. Alfredo Castro no permitió que la enfermedad lo definiera. En cambio, la convirtió en un capítulo más de su trayectoria, uno que habla de resiliencia, dignidad y amor por la vida. Hoy, mientras continúa su recuperación y retoma gradualmente sus proyectos, su figura se proyecta con una nueva dimensión. Ya no es solo el actor que encarna personajes memorables, sino también el hombre que enfrentó la adversidad con entereza. Y quizá esa sea su interpretación más importante, la de sí mismo, en el papel más real y exigente que le ha tocado vivir. Así, la vida de Alfredo Castro nos deja una lección poderosa. El arte puede ser refugio, pero también arma para resistir. Y que, incluso en los capítulos más oscuros, siempre hay un foco de luz capaz de guiarnos de regreso al escenario. La noticia llegó de manera abrupta, como una frase cortante en medio de un diálogo. Un examen médico rutinario, una pequeña alteración en los resultados, y de pronto,
la palabra que nadie quiere escuchar. Cáncer. El diagnóstico de cáncer de tiroides cayó sobre él como una losa. Para un hombre acostumbrado a planificar sus proyectos con precisión milimétrica, la enfermedad significó un corte drástico, un guión inesperado donde él no podía decidir las escenas. El tratamiento comenzó con la precisión de un reloj suizo, pero con la carga emocional de una tragedia. La cirugía fue la primera etapa. La sala de operaciones, iluminada con luces frías, olía a desinfectante y a incertidumbre. Alfredo, tantas veces protagonista bajo reflectores cálidos, ahora yacía bajo lámparas quirúrgicas, confiando su vida a manos expertas. La extirpación de la glándula tiroides fue un éxito técnico, pero marcó el inicio de una etapa aún más ardua. La radioterapia llegó con su secuela de efectos secundarios: fatiga extrema, pérdida de apetito, cambios de humor, una sensación constante de debilidad. En las noches, el dolor físico se mezclaba con la inquietud mental. El insomnio lo arrastraba a reflexionar sobre la fragilidad humana, sobre la fugacidad de la fama y sobre lo que realmente importa cuando las luces se apagan. No era raro encontrarlo, a altas horas, sentado junto a la ventana, observando la ciudad dormida, preguntándose cuántas historias como la suya se estarían desarrollando en silencio. En ese escenario adverso, la familia se convirtió en su salvavidas. No fue un apoyo superficial ni episódico, fue una entrega absoluta. Su círculo más cercano reorganizó vidas enteras, trabajos puestos en pausa, agendas canceladas, proyectos olvidados. Cada día alguien estaba allí para acompañarlo a las sesiones, sostenerle el brazo al caminar o simplemente sentarse a su lado en el sofá, en silencio, respetando el peso de sus pensamientos. Las comidas se transformaron en un ritual casi sagrado. Platos preparados con esmero, ajustados a las restricciones médicas, eran ofrecidos como una muestra tangible de amor. Hubo días en los que apenas probaba bocado, y entonces la insistencia se convertía en ternura. Solo una cucharada más, por favor. Pequeños gestos que, en la cotidianidad, podrían parecer insignificantes, pero que en medio de la enfermedad adquieren un valor incalculable. Hubo también momentos de tensión emocional. No todo fue dulzura y serenidad. La impotencia frente al dolor generaba lágrimas contenidas, discusiones por nimiedades, silencios densos. Pero incluso en esas grietas se filtraba algo poderoso. El compromiso de no soltarse, de permanecer unidos hasta que la tormenta pasara. Alfredo, acostumbrado a ser el líder en cada proyecto, aprendió a aceptar la ayuda sin vergüenza, a reconocer que el cuidado también es una forma de amor profundo. A nivel psicológico, la experiencia lo obligó a una introspección radical. Los meses de tratamiento lo confrontaron con la vulnerabilidad del cuerpo y la mente. Descubrió que el miedo no siempre es un enemigo, a veces es un recordatorio urgente de que hay que vivir con intensidad cada instante. La pausa forzada lo llevó a reevaluar su carrera, los papeles que había aceptado por compromiso, los proyectos que había postergado, las personas que había dejado en segundo plano por el ritmo frenético de la industria. Cuando por fin llegó la noticia de que el tratamiento había dado resultados positivos, la sensación no fue de victoria triunfal, sino de alivio profundo. Sabía que la enfermedad podía dejar secuelas, que el riesgo de recaída existía, pero también sabía que había sobrevivido a uno de los capítulos más duros de su vida. Hoy, mientras retoma su actividad artística, Alfredo Castro lo hace con una mirada distinta. Sus actuaciones llevan ahora una capa invisible de experiencia real, de dolor auténtico y de gratitud sincera. Su familia sigue siendo su centro de gravedad, el núcleo que lo sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Y aunque las cicatrices permanezcan, él las lleva como medallas silenciosas de una guerra personal ganada con dignidad. Analizar su historia no es simplemente relatar la enfermedad de un actor famoso. Es explorar cómo, detrás de la imagen pública, late un ser humano que tuvo que enfrentarse a su propia fragilidad. Es reconocer que el verdadero heroísmo no siempre se exhibe en una pantalla. A veces, se vive en un cuarto en penumbra, en las manos que se entrelazan para soportar el dolor, en las palabras suaves que devuelven la esperanza. Alfredo Castro no solo volvió a la vida, volvió con una comprensión más honda de ella. Y con la certeza de que el amor, ese amor que lo alimentó, lo cuidó y lo sostuvo, es la fuerza más poderosa para resistir. En el panorama cultural chileno, pocos nombres evocan tanta admiración y respeto como el de Alfredo Castro. Actor de teatro, cine y televisión, su presencia ha sido sinónimo de excelencia interpretativa y compromiso con el arte. A lo largo de décadas ha construido una carrera impecable, moldeada con disciplina, sensibilidad y una entrega total a su oficio. Sin embargo, la vida, con su imprevisible guión,
le impuso un papel que jamás habría elegido, el de protagonista de su propia batalla contra el cáncer. La noticia llegó sin advertencias, como una línea de guión escrita a espaldas del actor principal. Cáncer de tiroides. 3 palabras que, pronunciadas en voz baja por un médico, tienen el poder de derrumbar cualquier certeza. En un instante, las luces del escenario se apagaron, el murmullo del público se desvaneció y el silencio se volvió ensordecedor. Cuando escuchas esa palabra, entiendes que la vida se puede quebrar en un segundo, confesó tiempo después. Y en ese momento supo que nada, ni el prestigio, ni los premios, ni la popularidad, tiene sentido si el cuerpo deja de responder. Castro, habituado a encarnar personajes complejos, comprendió que ahora debía interpretar el más difícil de todos, asimismo enfrentando su fragilidad. La enfermedad no solo se llevó parte de su tranquilidad, sino que cambió por completo su manera de percibir el tiempo. Los días, antes organizados en ensayos, rodajes y estrenos, se transformaron en una secuencia de consultas médicas, análisis, diagnósticos y esperas interminables. Es un reloj distinto que ya no mide horas, sino incertidumbres, diría con amargo realismo. La crudeza de su relato no buscaba provocar compasión, sino mostrar la verdad desnuda. El cáncer es, además de un enemigo físico, un adversario mental que te obliga a conversar contigo mismo en términos que nunca imaginaste. Hay noches en las que el miedo se sienta en la orilla de la cama, en las que las paredes parecen encogerse y la mente repite una y otra vez la misma pregunta. ¿Y si no hay final feliz? Alfredo no esquiva ese pensamiento. Al contrario, lo enfrenta con la serenidad de quien sabe que negarlo sería darle más poder. En medio de ese proceso surgieron en él reflexiones que, más que confesiones, son advertencias. Si supieran lo que vale despertarse sin dolor, si entendieran la magnitud de poder reírse sin que una sombra oscura cruce por la mente, vivirían distinto, dijo en una entrevista que dejó a la sala en un silencio reverente. No hablaba desde la resignación, sino desde una claridad adquirida en la orilla misma del abismo. Entendió que la salud no es solo ausencia de enfermedad. Es la base sobre la cual todo lo demás puede sostenerse, y que, una vez resquebrajada, todas las prioridades se reordenan. Su entorno, acostumbrado a verlo fuerte y en control, tuvo que aprender a acompañarlo en su vulnerabilidad. Los amigos se convirtieron en testigos de su lucha diaria, la familia en un refugio indispensable, y él, que siempre había sido un hombre de palabras medidas, comenzó a expresar con más franqueza sus emociones. Reconocía que la soledad era una de las pruebas más duras. Hay cosas que, por más amor que recibas, las enfrentas solo, explicaba. El dolor físico lo puedes compartir en parte, pero el miedo, ese lo llevas tú, en silencio. Pero no todo fue oscuridad. Hubo un día, una cita médica en apariencia rutinaria, que alteró el curso de la historia. Alfredo entró al consultorio con el mismo nudo en el estómago de siempre, preparado para cualquier respuesta. El médico, con una calma profesional, le dijo las palabras que él había soñado escuchar. Hay una evolución favorable. Por un instante, Castro no respondió. Se quedó en silencio, como si necesitara confirmar que no estaba imaginando la frase. Aquello no era una victoria definitiva, pero sí una señal clara de que la batalla podía inclinarse a su favor. Ese momento fue un punto de inflexión. La esperanza, que había permanecido dormida bajo capas de cautela, volvió a despertar, y con ella el deseo de proyectar un futuro. Entre sus nuevos planes, mencionó volver al teatro con una obra dedicada a la resiliencia humana. Dirigir un proyecto audiovisual que mostrara sin filtros la experiencia de los pacientes con cáncer y viajar para reencontrarse con lugares y personas que el tiempo y la enfermedad le habían arrebatado. Pero, sobre todo, habló de vivir sin la constante compañía del miedo. Hoy, Alfredo Castro habla del futuro con una serenidad que solo se consigue después de haber mirado de frente a la posibilidad de perderlo todo. No promete grandes gestas ni acumular éxitos deslumbrantes. Su ambición es mucho más íntima. Quiero estar presente en cada día que me quede. Quiero saborear un café como si fuera el primero. Caminar bajo la lluvia sin pensar en nada más. Reír con mis amigos hasta que me duela el estómago. Dice con una sonrisa que no oculta las huellas del camino recorrido. Ese cambio de perspectiva, forjado en la adversidad, es quizás la enseñanza más valiosa que deja su historia. Porque, más allá de la fama y los aplausos, la vida se mide en momentos simples pero irrepetibles. Y es precisamente esa conciencia la que Alfredo quiere transmitir, que no esperemos a que un diagnóstico nos obligue a valorar lo esencial. Su relato, cargado de honestidad y humanidad, se convierte así en una pieza incómoda y necesaria en el puzzle mediático,
que suele mostrar a las celebridades como figuras ajenas a la fragilidad. Aquí no hay filtros, no hay ediciones para suavizar la verdad. Hay un hombre que ha sabido transformar el dolor en un mensaje de vida, que nos recuerda que el tiempo es un recurso no renovable y que la salud es un patrimonio que se defiende cada día. Quizá por eso, cuando sus seguidores lo ven ahora, ya no solo ven al actor premiado o al director aclamado, ven a alguien que ha regresado de un territorio oscuro con un mensaje claro. La vida, incluso herida, sigue siendo un escenario digno de habitar. Y en ese escenario, Alfredo Castro ha decidido seguir interpretando el papel más importante de todos, el de un hombre que, a pesar de todo, elige vivir. Su lucha nos recuerda que todos, sin importar quiénes seamos, podemos encontrarnos un día frente a un desafío así, y que, en esos momentos, lo que realmente importa no es la cantidad de premios que hemos ganado ni el éxito que hemos alcanzado, sino el calor de las personas que nos rodean, la palabra amable, el gesto solidario. Hoy, más que nunca, necesitamos aprender a mirar al otro con compasión. No esperar a que un diagnóstico grave nos sacuda para tender la mano. Alfredo es un ejemplo de resistencia, pero también de humildad. Ha mostrado que incluso quienes han estado bajo las luces del escenario necesitan, en su intimidad, sentir que no están solos. Por eso, esta historia es también un llamado a nosotros, a cuidar de nuestras familias, a fortalecer lazos, a escuchar sin juzgar y a ofrecer apoyo sin condiciones. Porque la empatía no cuesta nada, pero puede significar todo para quien está luchando. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Haz que más personas recuerden que, detrás de cada rostro conocido, hay un corazón que late, sueña, teme y espera. Que la vida de Alfredo Castro sea un recordatorio de que siempre, siempre es tiempo de amar y de acompañar.